Estamos de regreso y estamos viendo estos 6 aspectos fundamentales que nos dio un cambio de posición y que dio lugar a este intercambio divino. Nos quedamos en el tercero, que dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Vamos por el cuarto, dice que Jesús llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. El 5 dice Jesús sufrió el rechazo para que fuéramos aceptados. Y el sexto dice Jesús convirtió la maldición en bendición. De estos 6 puntos no hay nada que nosotros pudiéramos hacer por cuenta propia para poder alcanzar estos beneficios. Solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz fue que se alcanzaron estos beneficios. Vamos a ver Hebreos 10:14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay 2 expresiones en este versículo que deben ser una fuente de vida para nosotros los cristianos, perfectos y santificados, con un solo propósito, que seamos salvados, prosperados y bendecidos en todas las cosas. Y cuando Dios dice que en todas, es en todas. El Señor, mediante el Espíritu Santo, nos provee de todo lo necesario para que este intercambio divino se lleve a cabo. Dice Filipenses 4:19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La clave está en suplirá. Todo lo que falta tiene que ver con una provisión divina que nos da liberación, poder y autoridad. El significado y el propósito de la cruz es suplir todo lo que falta a fin de que no se deteriore más la raza humana. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él nos sustituyó, Él fue el sustituto, Él tomó nuestro lugar, porque nosotros éramos los que merecíamos ir a la cruz. Pero Él tomó nuestro lugar, porque Él nunca pecó. Sin embargo, Él cargó y pagó por el pecado de todos nosotros. ¿Y cuál fue ese pago? La muerte. Él te vio a ti, me vio a mí, nos vio a todos cuando estaba en la cruz. Ahí cargó todos nuestros pecados. Esos pecados ocultos, secretos, sucios, estaban todos cargados en la persona de Cristo en la cruz. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, o sea, de todos nosotros. Todos conocemos que el pecado está a la puerta. El pecado es una fuerza espiritual activa que está pendiente en el ambiente, que fluye en el ambiente. No hay uno que no pueda ser tentado para pecar. Pero recuerden que nosotros somos los que decidimos. La tentación siempre va a estar ahí, pero tú y yo decidimos si pecamos o no pecamos, si sucumbimos o no ante el pecado. Pero en la cruz quedó clavado el decreto. ¿Sí? Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo. Eso quedó escrito en la cruz, ya no es más nuestro amo. Eso es lo que hizo el Señor Jesús cuando vino en la cruz. Vino a quitarle ese poder al pecado que tenía sobre nosotros. Impide que la tentación prospere, ¿sí? Las cosas de la carne pierden entonces fuerza, interés. No se invierte dinero ni tiempo en las cosas de la carne. Un cristiano santificado reconoce que en la cruz Jesús dejó al viejo hombre crucificado también. Tu viejo hombre, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, tu vieja naturaleza, Jesús la dejó en la cruz. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y lo confirma Colosenses 2, 13 y 14. Para que nosotros, estando muertos al pecado, dice, en la incircuncisión de nuestra carne, o sea que no se nos había quitado el pecado y estábamos muertos espiritual y moralmente, ¿sí? ¿Alguna vez ha pensado o se ha imaginado algún muerto que se alborote cuando llega la tentación? Sería curioso, ¿verdad? Ver a un muerto, pero está hablando de un muerto espiritual, y sí hay muertos espirituales que se alborotan cuando llega la tentación y dice, bueno, pues puede ser, me lo merezco, no pasa nada, pero sí pasa algo, hay una muerte espiritual. Cuando hay una adicción al pecado es porque aún no hay convicción de que ese pecado lo llevó Cristo a la cruz. Toda persona que decide dejar su pecado, Dios le da la fortaleza para quitarlo de encima, porque el interés del Señor es que haya en nuestra vida justicia, lo cual implica prosperidad y bendición. Vivir en justicia es una palabra que puede traducirse que vivamos en la posición en que vivían Adán y Eva antes de que pecaran. Es lo que yo les comentaba al principio. Jesús nos vino a poner en esa posición en que vivían Adán y Eva antes de que pecaran. Nos vino a devolver ese gobierno y ese reinado de su creación. Ahora, si comprendemos bien que los decretos en nuestra contra en la cruz están en la cruz y el pecado ya no tiene poder, nuestra santidad del espíritu y del alma y del cuerpo está cercana. La podemos ya acariciar, esa santidad. Vamos a ver lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice ciertamente, quiere decir absolutamente, no hay duda, todo lo que el hombre es, espíritu, alma y cuerpo. Por él sufrió. Dice nuestros dolores, que es la palabra en hebreo olayim, que quiere decir enfermedades. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus marcas amoratadas fuimos nosotros curados. Por sus llagas, por sus heridas fuimos curados. Curar, en hebreo, que es Rafa, que significa restaurar, sanar, detener o debilitar la enfermedad. Todos los sufrimientos de Cristo antes y en la cruz son una representación de la restauración de todas las cosas para bien. Es decir, las dolencias quedaron en la cruz, todas. Esta se llama la doctrina divina, la cual enseña que Jesucristo en la cruz nos proveyó de la curación para ser sanados integralmente. Quiere decir que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el pecado del mundo y la enfermedad. El pecado produce enfermedad y la enfermedad muerte. Si Adán no hubiera pecado, la enfermedad no hubiera venido. Entonces, sabemos que el pecado del espíritu y del alma dan como consecuencia un cuerpo enfermo. Todos cuando llegamos a los pies del Señor llegamos dañados o enfermos del espíritu, del alma y a veces hasta del cuerpo, como consecuencia del pecado del mundo. Entonces, debemos recordar
que el pecado ha sido vencido en la cruz por Jesucristo, que ya no tiene poder el diablo ni la muerte. En consecuencia, estamos listos para recibir la sanidad integral del espíritu, alma y cuerpo. Regreso en un segundo.